Buenos días, un saludo a todas las personas que me acompañan, a todos aquellos aprendices de chamán, de sufi, de bodhisattva, de simbólogo. Les envío un fuerte abrazo a todos mis queridos hermanos. Vamos a continuar en este curso de introducción a la simbología con el arcano 16 del tarot, la carta de la torre. ¿Qué es un arcano? Un arcano es un secreto, ¿sí? A los símbolos del tarot se les denominan arcanos por el contenido oculto que ellos encierran. Pero este contenido, para descifrarlo, hay que tener lo que yo digo, el password. Yo siempre digo que el símbolo es como el archivo comprimido de la antigüedad. Ya saben todos que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero este archivo comprimido, que es el símbolo, además está encriptado. Y para descifrarlo hay que tener la clave. Y la clave no es de conocimiento, no es intelectual, sino intuitiva. Cuando tú tienes el corazón, digamos la intuición formada de cierto aspecto, encuentras la clave para descifrar el símbolo. Cuando tu estado emocional o intuitivo está acorde con el símbolo, tú puedes interpretarlo. No hay otra manera, si no, solo serán letras, texto. Y el símbolo, el 90% es contenido intuitivo, entonces va a perder la mayor cantidad del símbolo. Por eso, pues no necesariamente voy a seguir siguiendo el orden del tarot, sino que trataré de descifrar simbología egipcia, simbología hindú, simbología méxica. ¿Por qué? Porque no es coger un símbolo y venga, yo comienzo a echar papel. No, esto es sentir el símbolo. Y eso es lo que trato de enseñarles. O sea, si yo les estoy haciendo un curso de introducción a la simbología, tengo que enseñarles a descifrar el símbolo. Y el símbolo se descifra con el corazón, cuando tú tienes un contenido transformador. Entonces tenemos aquí la carta de la torre. ¿Sí? Como pueden observar, la torre se caracteriza por pues, ser una torre que se eleva hasta el cielo. Hay una especie de corona situada en la punta de la torre. La corona es el símbolo de la realeza. Vemos una especie de luz, en algunos es un rayo, un poder divino que derrumba la torre y que desperdiga sus partes por todo el entorno. Vemos las personas que se precipitan a tierra, a las bases de la torre. Para descifrar este símbolo les recomendaría haber visto antes el video de la estrella, porque esto habla más o menos de los mismos pueblos que se forman en este proceso entre el Tigris y el Éufrates. Esto es Sumeria, Babilonia. Y la historia de la torre más popular que conocemos, ¿cuál es? Obviamente, la torre de Babel, la torre que destruyó Dios. Entonces, la torre de Babel se encuentra en el Génesis, en el capítulo 11. Dice la historia de la torre de Babel. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los humanos, y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan le será imposible. Bajemos pues, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cuál es el símbolo de la Torre de Babel? ¿Cierto? La Torre de Babel era un símbolo de poder de los babilonios, pero esto era una cosa descomunal, esto era una cosa gigantesca. Como ya sabemos, el imperio sumerio babilonio va a durar más o menos 3000 años. Imagínense, es que esto en nuestros términos es algo incomprensible. Imagínense una potencia mundial de nuestros días durando 3000 años en hegemonía, como lo va a durar Babel en esta época. Y cada imperio tiene sus símbolos de poder. Y el símbolo de poder por excelencia va a ser la torre. Entonces ustedes pueden apreciar que esto no es solo antiguo, esto también es moderno. Entonces, ¿cuál es el símbolo de poder por ejemplo, de Francia? Entonces vamos a ver que es la Torre Eiffel. Y cuando uno va a París no falta la foto con la Torre Eiffel. O por lo menos podemos ver los símbolos que nos quedan de los imperios de egipcios, por ejemplo las pirámides, que todavía hoy peregrinan millones de turistas al año para ir a ver las pirámides. O en México para ir a ver la pirámide del Sol en Teotihuacán. Entonces la torre es una proyección de los imperios para demostrar, ¿cierto? Y los símbolos tienen un impacto en la conciencia. Entonces, si yo quiero demostrar que mi imperio es el más grande que todo, entonces yo tengo una construcción que es la más grande de todas. Imagínense una torre, ¿sí? Hace más o menos 2500, 3000 años,
construida en la mitad de esa zona del Tigris y el Éufrates, cuando todo alrededor eran pueblos de pastores. Entonces ustedes pueden leer la historia de Moisés, que Moisés salió de la tierra de Ur y se convierte en la religión de los fenicios. Y en estos pueblos de pastores hay una ciudad con una torre gigantesca, pues esto era algo descomunal para la época. Y esta torre, la torre de Babel, va a ser llamada, esto va a ser el Sigurat de Entemanki. ¿Y qué es el Sigurat de Entemanki? Los Sigurats eran templos construidos por los babilonios, por los sumerios, en honor a Marduk. ¿Sí? Este templo de Entemanki, Sigurat de Entemanki, significa la mansión entre la tierra y el cielo. Entonces son los deseos terrenales que aspiran a proyectarse hasta el cielo, hasta a comunicarse con Dios. Entonces, no es extraño pues que ahorita hayan tantas pirámides que porque todo el mundo escogía pirámides, pues porque la forma más fácil de proyectar una construcción hacia el cielo sin que ésta se derrumbe es mediante una pirámide. Entonces los zigurats se hacían tanto en forma de torres como en forma de pirámides. Y esto va a ser supremamente antiguo, la Torre de Babel. Se dice más o menos que para el año 1800, cuando estaba Murabi en el poder, ya habían textos que hablaban de la Torre de Babel. Entonces imagínense, como dice una de mis maestras, esto era antiguo hasta para los antiguos. Esto era una cosa vieja, 1800 antes de Cristo y ya estaba construida hace cientos de años. Pero entonces, ¿qué nos habla? ¿Cierto? Tenemos aquí que ser un poquito objetivos. Ya sabemos que los pueblos israelitas en la Biblia nos hablan de la puta de Babilonia, de cómo ellos tenían esa ira hacia los pueblos que los oprimían, que eran los babilonios, y cómo Dios destruye su monumento, cómo Dios destruye su torre. La torre va a ser destruida varias veces, principalmente por la invasión de los persas por allá en el 600 a.C., por Jerjes. Y cómo el rey Nabucodonosor II va a reconstruir esta torre. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, la torre es el símbolo de los imperios. Si usted quiere destruir un imperio, si usted quiere destruir un pueblo, destruya sus símbolos. Y si usted destruye el símbolo de grandeza, pues más tenaz aún. Entonces ya sabemos la importancia, por ejemplo, que tuvo para Estados Unidos la caída de las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque es el símbolo de grandeza. Y si tú me atentas contra el símbolo de grandeza, atentas contra toda la psicología popular. ¿Sí? A los demás pueblos de pronto no podemos entender, digamos, esto de que tumben, de que para ellos fue el atentado, aunque fuera autoatentado, lo que algunos digan, eso no es de mi interés ni es del interés de este curso. ¿Cómo es tú atentar contra el símbolo de grandeza de un pueblo? Esto queda plasmado en el inconsciente, esto queda allí metido. Y aquí tenemos que aplicar un principio, algo que Joseph Campbell decía: los mitos son los sueños de los pueblos. El mito es el sueño popular. ¿A qué se referencia esto? Que los mismos símbolos individuales se proyectan a los pueblos. Entonces, ¿cómo podemos descifrar esta carta? Nosotros, pues ya tenemos el contexto histórico, podemos decir que la torre es el símbolo de grandeza que se ve derrumbado. Por circunstancias de la vida, usted quería proyectarse hacia lo alto y llega, ¡pram!, una eventualidad, un poder divino y lo devuelve, lo precipita a tierra. Entonces la torre siempre representa un periodo de crisis, de reconstrucción, de destrucción del ego, porque es el ego el que se proyecta hacia los cielos. El ego es el que quiere alcanzar los dioses y decir: hey, yo soy como Dios. Y la vida te dice: ah, sí, pues te voy a precipitar a tierra para que aprendas a ser humilde. Entonces hay una precipitación hacia los cimientos, tiene que haber una reconstrucción desde las bases, tiene que haber un retorno a nuestra humildad. Cuando eso es lo que representa esta carta cuando sale en una tirada del tarot. Ese es un símbolo inconsciente de: bájesele un poquito los humos, ¿sí? Que vamos a empezar otra vez de cero, vamos otra vez a reconstruir. Y vemos entonces como este símbolo de la torre, de la misma manera que tiene un significado inconsciente, también tiene un significado para los pueblos. Eso es una representación de la grandeza. Finalmente, pues, tenemos cómo estos símbolos inciden en la conciencia tanto individual como colectiva, cómo el símbolo de la torre es la representación de la grandeza y cómo nos sugiere la humildad, el retorno a las bases. Tenemos entonces también que los símbolos tienen
varios contenidos, un contenido histórico, un contenido metafórico, un contenido simbólico que es el inconsciente y cómo podemos aplicar estas representaciones de la antigüedad, porque la historia de los pueblos es la misma historia individual extendida, y cómo podemos aplicar los mismos símbolos de los pueblos a la persona y los símbolos de la persona a los pueblos. Entonces, no siendo más, les agradezco pues, su presencia aquí, que estén viendo, que estén acompañando. Les envío un fuerte abrazo, todas sus dudas, todos sus comentarios serán bien recibidos. Que tengan un bonito día.